Hola a todos. Les deseo mucha salud. Hoy les traigo una historia que no nace del ruido ni del espectáculo superficial, sino del silencio incómodo que solo aparece cuando alguien se atreve a decir la verdad. Una verdad que, al ser revelada, dejó paralizado al mundo del boxeo y obligó a muchos a replantearse lo que creían saber sobre el miedo, la grandeza y el precio real del éxito. El secreto finalmente salió a la luz, y la reacción fue inmediata. En un momento poco habitual de franqueza absoluta, Robert García, uno de los entrenadores más respetados y experimentados del boxeo moderno, hombre de esquina de múltiples campeones mundiales, decidió romper su propia barrera interior. No habló de victorias memorables ni de bolsas millonarias. Habló de miedo, un miedo auténtico, profundo, casi físico. García reveló los 5 nombres que, a lo largo de su carrera, lograron algo que pocos imaginaban posible: hacerlo sentir vulnerable. No eran nombres elegidos por su fama mediática, ni por el tamaño de los reflectores que los acompañaban, tampoco por el dinero en juego. Eran boxeadores que provocaban una sensación distinta, una presión silenciosa que se instalaba en la mente mucho antes de que sonara la campana. El tipo de rivales, confesó, que te hacen entender que un solo error, un segundo de duda, puede destruir años de trabajo. Y en esa frase, el ambiente cambió por completo. García no relató esta confesión con dramatismo artificial. Su tono fue bajo, pausado, cargado de un peso que solo se adquiere con décadas de batallas vividas desde el rincón. Habló de noches sin dormir, de repasos mentales interminables, de miradas que no se podían descifrar. Algunos de esos boxeadores eran máquinas implacables, disciplinadas hasta el extremo. Otros peligrosamente silenciosos, capaces de desarmar cualquier plan sin decir una sola palabra. Y había quienes subían al ring con una expresión que no dejaba espacio a la duda. Estaban dispuestos a llegar hasta el final, costara lo que costara. Lo que realmente sacudió a la opinión pública no fue la lista en sí, sino la razón detrás de cada nombre. Robert García admitió que hubo combates en los que la preparación fue perfecta, casi quirúrgica. Cada detalle estudiado, cada movimiento ensayado. Y aún así, la inquietud permanecía. Porque esos rivales no seguían el guión. No respetaban el ritmo previsto. Rompían la lógica del combate, forzaban el caos y convertían la estrategia más brillante en un castillo de naipes que se derrumbaba en pleno cuadrilátero. Cuando García mencionó esos 5 nombres, el silencio se apoderó del lugar. Un silencio denso, incómodo, revelador. Nadie esperaba escuchar algo así de alguien que ha vivido la presión máxima del boxeo de élite. Alguien acostumbrado a convivir con títulos, expectativas y decisiones que se toman en fracciones de segundo. Y sin embargo, ahí estaba, reconociendo que incluso en la cima, el miedo existe. Ese instante transformó la confesión en algo más grande que una simple anécdota. Se convirtió en un retrato humano de una leyenda del ring. Porque detrás de la seguridad que muestra un entrenador ganador, detrás de la experiencia y el prestigio, siguen existiendo recuerdos que no se borran. Nombres que regresan en silencio. Combates que dejaron una huella invisible pero permanente. Esta historia no fascina por lo que revela, sino por lo que confirma, que en el boxeo, como en la vida, el verdadero respeto no siempre se grita. A veces se susurra. Y cuando alguien como Robert García se atreve a nombrar sus miedos, el mundo escucha. Porque en esas palabras se esconde una verdad incómoda, poderosa y eterna. Incluso los más grandes cargan con sombras que nunca se van. Manny Pacquiao fue el primer nombre en aparecer, y no hizo falta que Robert García se extendiera demasiado para que todos comprendieran el peso de esa mención. Hablar de Pacquiao no es hablar solo de velocidad, sino de una velocidad que rompe la lógica del boxeo tradicional. No se trata de rapidez lineal, sino de ángulos imposibles, de entradas y salidas que descolocan incluso al ojo más entrenado. García lo describió como una pesadilla constante, un rival que no te permite asentarte, que no concede respiro ni un segundo para reorganizar la mente. Pacquiao atacaba como una tormenta que cambia de dirección sin aviso, obligando al rival a pelear siempre en modo supervivencia. No te da tiempo a pensar, repetía García, y en esa frase estaba la clave del terror. Cuando el pensamiento desaparece, solo queda el instinto, y el instinto rara vez es suficiente contra alguien que ataca desde lugares que no existen en los manuales. Luego llegó el turno de Gennady Golovkin y el ambiente volvió a tensarse. Si Pacquiao representaba el caos veloz, Golovkin simbolizaba la destrucción lenta y segura. Robert García fue claro: cuanto más avanzan los asaltos contra GGG, más peligroso se vuelve el combate.
No es un boxeador que se desgaste con el paso del tiempo. Al contrario, parece fortalecerse. Cada golpe suyo tiene un peso psicológico además del físico. La presión constante, el avance implacable, la sensación de que no hay marcha atrás. García confesó que preparar una pelea contra Golovkin era convivir con una amenaza permanente, porque una mínima desconcentración, un paso mal calculado podía significar el final inmediato. Un solo error y todo se termina, dijo, dejando claro que con GGG no existen segundas oportunidades. Es una guerra de desgaste donde la resistencia mental es tan importante como la física, y donde el miedo no surge de la sorpresa, sino de la certeza. El tercer nombre revelado fue Terence Crawford, y con él apareció un tipo de temor distinto, más silencioso, más sofisticado. Robert García habló de Crawford como un ajedrecista dentro del ring, un boxeador con un coeficiente intelectual boxístico fuera de lo común. Lo verdaderamente inquietante no es solo su técnica, sino su capacidad de adaptarse en tiempo real. Crawford puede cambiar de guardia, de ritmo y de estrategia en medio del combate, sin previo aviso. No puedes adivinar a Crawford, insistió García, subrayando que cualquier plan, por perfecto que parezca, puede volverse inútil en cuestión de segundos. Pelear contra él es enfrentarse a una mente que va siempre un paso adelante, que lee al rival como un libro abierto mientras se mantiene impredecible. Ese tipo de inteligencia genera un miedo profundo, porque no se puede golpear ni esquivar, solo se siente. Con cada nombre, la narrativa de Robert García se volvía más intensa, más reveladora. No estaba hablando de derrotas personales ni de fracasos profesionales, sino de experiencias límite, de situaciones en las que incluso la preparación más exhaustiva parecía insuficiente. Pacquiao, Golovkin y Crawford no eran solo grandes campeones, eran fuerzas que alteraban el equilibrio emocional de cualquiera que se les enfrentara. Representaban estilos opuestos, pero compartían un mismo efecto: desarmar la seguridad del rival antes incluso de subir al ring. Lo verdaderamente impactante es que, al unir estas historias, se dibuja un retrato brutal del boxeo de élite. Un mundo donde el miedo no desaparece con la experiencia, sino que cambia de forma. Un mundo donde los nombres no solo se respetan, sino que se temen en silencio. Robert García, con su confesión, dejó claro que la grandeza no consiste en no tener miedo, sino en aprender a convivir con él. Y cuando esos nombres vuelven a la memoria, lo hacen no como simples rivales, sino como recordatorios eternos de lo frágil que puede ser todo cuando se enfrenta a lo verdaderamente extraordinario. Artur Beterbiev fue el cuarto nombre, y en el instante en que Robert García lo pronunció, la tensión se volvió casi palpable. No hizo falta adornar la descripción. Beterbiev no necesita mitología, su sola estadística habla por él. Poder de demolición, disciplina férrea, mentalidad inquebrantable. García explicó que enfrentarlo, incluso desde la esquina, es convivir con una amenaza constante que no grita, no acelera, no se desespera. Es un peligro silencioso que avanza con paciencia quirúrgica. No lanza golpes al azar ni busca impresionar. Espera, observa, calcula. Y cuando encuentra ese mínimo resquicio, ese segundo de duda, todo puede terminar. No necesita muchos golpes, solo un momento, señaló García, dejando claro que la presión psicológica que ejerce Beterbiev es casi insoportable. Cada asalto transcurre bajo la sensación de que el error no es una posibilidad futura, sino algo que está a punto de suceder. Preparar un combate contra Beterbiev, según García, no consiste únicamente en diseñar una estrategia técnica, sino en fortalecer la mente para resistir el miedo. Porque el verdadero daño comienza antes de subir al ring. Saber que enfrente hay un hombre capaz de cambiar el curso de la pelea con un solo impacto, obliga a boxear con una cautela extrema, y esa cautela, paradójicamente, es lo que termina atrapando a muchos rivales. Beterbiev impone respeto sin palabras, con una presencia que encoge el espacio y reduce las opciones. No hay margen para el espectáculo ni para el error. Solo supervivencia. Y entonces llegó el quinto nombre, Vasil Lomachenko. La atmósfera cambió otra vez, pero de una manera distinta. Si Beterbiev representa la destrucción directa, Lomachenko encarna la confusión absoluta. Robert García habló de él con una mezcla de admiración y desconcierto. Describió su boxeo como algo que rompe los sentidos, que desorienta incluso a los peleadores más disciplinados. Lomachenko no golpea donde se espera. No se mueve como dicta la lógica y no mantiene un ritmo reconocible. Entra y sale de ángulos imposibles, desaparece del campo visual y reaparece donde nadie lo anticipa. El rival termina golpeando al vacío.
explicó García, subrayando que ese es el verdadero terror. No el dolor físico, sino la sensación de estar perdido, de no saber dónde estás parado ni qué está pasando. Lomachenko obliga a cuestionar cada reflejo, cada hábito aprendido. Convierte el ring en un laberinto y al oponente en alguien que persigue sombras. Esa pérdida de orientación mina la confianza, desgasta la mente y rompe el espíritu mucho antes de que el cuerpo ceda. Con Beterbiev y Lomachenko, la lista de Robert García quedó completa, pero el impacto apenas comenzaba a comprenderse. 5 nombres, 5 estilos radicalmente distintos, 5 formas únicas de generar miedo, desde la velocidad caótica de Pacquiao, pasando por la presión implacable de Golovkin y la inteligencia impredecible de Crawford, hasta la brutal eficiencia de Beterbiev y el arte desconcertante de Lomachenko. No hay un patrón común en su boxeo, pero sí un efecto compartido. Todos obligan a replantear la noción de control. Lo más perturbador de esta confesión no es aceptar que estos campeones eran peligrosos, algo que todos sabían, sino entender que incluso desde la experiencia máxima, desde la cúspide del boxeo profesional, existe la sensación de caminar sobre una cuerda floja. Robert García dejó entrever que el miedo no es señal de debilidad, sino una reacción natural ante lo extraordinario. Porque cuando te enfrentas a rivales que rompen esquemas, que ignoran las reglas no escritas del ring, la seguridad se convierte en una ilusión frágil. Al final, esta historia no trata solo de boxeo. Trata de la psicología del riesgo, del precio que se paga por competir al más alto nivel. Los nombres mencionados no son simples campeones en un récord, sino recuerdos imborrables, advertencias silenciosas que permanecen en la memoria. Y mientras el público aplaude knockouts y victorias, en las sombras queda esta verdad incómoda. Hay boxeadores que no solo ganan peleas, sino que dejan huellas permanentes en la mente de quienes se atreven a enfrentarlos. Y es justamente ahí donde esta historia encuentra su verdadero cierre. No en los nombres, ni en los títulos, ni en las estadísticas que suelen llenar portadas. El final está en lo que Robert García dejó al descubierto sin proponérselo. Que el boxeo de élite no se define solo por la fuerza, la técnica o el talento, sino por la relación íntima que cada protagonista mantiene con el miedo. Un miedo que no paraliza, pero tampoco desaparece. Un miedo que acompaña, que vigila, que recuerda constantemente que el margen de error es mínimo y que la grandeza siempre tiene un precio oculto. Pacquiao, Golovkin, Crawford, Beterbiev y Lomachenko no aparecen en esta historia como villanos ni como mitos intocables, sino como pruebas vivas de que existen niveles donde el control deja de ser absoluto. Cada uno, a su manera, rompió esquemas, forzó decisiones límite y empujó a entrenadores y peleadores a territorios mentales desconocidos. No es casualidad que un hombre con la experiencia de Robert García los recuerde no por lo que ganaron, sino por lo que provocaron. Porque hay rivales que se derrotan en el ring y otros que se quedan viviendo en la memoria para siempre. Esta confesión no debilita la figura de García. Al contrario, la humaniza y la engrandece. Reconocer el miedo no es rendirse ante él, sino entenderlo, medirlo y aprender a caminar con él al lado. Esa es la diferencia entre el boxeo que se consume como espectáculo y el boxeo que se vive como una prueba extrema de carácter. Detrás de cada campamento, de cada estrategia y de cada esquina, existe una batalla silenciosa que rara vez se cuenta, y cuando alguien se atreve a hablar de ella con honestidad, el deporte se vuelve más real, más crudo y mucho más profundo. Al final, esta historia nos deja una reflexión incómoda pero poderosa. La verdadera grandeza no consiste en no sentir miedo, sino en seguir avanzando a pesar de él. Los campeones que marcaron a Robert García no solo ganaron peleas, obligaron a todos a mirarse al espejo y aceptar que, en ciertos niveles, la certeza absoluta no existe. Solo preparación, intuición y la valentía de asumir riesgos que pueden cambiarlo todo en un segundo. Si has llegado hasta aquí, es porque este tipo de relatos te importan. Porque no buscas solo knockouts ni titulares rápidos, sino entender lo que ocurre detrás, en la mente de quienes viven el boxeo desde dentro. Este canal existe precisamente para eso, para contar el deporte desde su lado más humano, más psicológico y más honesto. Si te gustan los análisis profundos, las historias narradas sin prisa y el boxeo explicado más allá del ring, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que respeta la inteligencia del espectador y se atreve a explorar lo que muchos prefieren callar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Aquí no hablamos solo de boxeo, hablamos de lo que se siente estar frente al verdadero peligro,